Volvamos un poquito atrás. Al final del módulo 2, donde introdujimos esta noción de que un canal inalámbrico tiene una función de respuesta al impulso, donde cada uno de estos impulsos representa un eco de un canal de propagación de múltiples trayectorias, y de hecho dedujimos el modelo del canal como una suma de, en general, muchas LC trayectorias, cada una con su magnitud, cada una con un retardo y cada una con una fase que se debe a esencialmente la longitud del camino, por lo tanto el retardo del camino de propagación. Y con este modelo muy general entramos a clasificar dos casos, caso 1, caso 2, y cada uno de estos casos tenía dos variantes. Uno, la variante A, es una variante estática, y la variante B es una variante dinámica, cambiante en el tiempo. El caso 1 asumía que este tau max, que la máxima dispersión, la trayectoria más tardía de esta función de respuesta al impulso del canal, era muchísimo menor, un tiempo mucho más corto que el tiempo de símbolo, que la dispersión de canal esencialmente afectaba solo muy poquito en la cabeza y muy poquito en la cola de un símbolo, pero esencialmente el símbolo llegaba como la suma de todos estos coeficientes, la suma de todos esos coeficientes que produce este coeficiente h-check complejo, que altera la fase y la magnitud de la señal transmitida, pero nada más que eso. Después está el caso 1b, donde exactamente lo mismo ocurre, pero la respuesta al impulso, los ángulos z y las magnitudes h son variantes en el tiempo, y por lo tanto este h-check también es variante en el tiempo, y eso también, entre tanto, lo hemos estudiado. Así que corresponde ahora comenzar a conversar sobre el caso 2. Y el caso 2 también tiene su versión estática, sin variación temporal, y su versión dinámica. Entonces vamos a comenzar a conversar sobre este caso 2, donde la dispersión del canal está en el orden de, o es superior a, un tiempo de símbolo. Aquí tenemos un caso bastante extremo donde un tiempo de símbolo es muy breve con respecto a la dispersión máxima del canal. Y lo que queremos es entender en mayor detalle cómo afecta esta dispersión a una transmisión digital a través de ese canal. Y en este sentido, lo primero que queremos hacer es entender un poquito más la relación entre dispersión y ambiente de propagación. Entonces, queremos comenzar a conversar sobre canales dispersivos. Y esto no es otra cosa que hablar del caso 2A inicialmente. Y para eso partamos recordando el modelo. Entonces recordemos el modelo de canal dispersivo. Que habíamos visto tiempo atrás en el módulo 2, este de acá, y voy a copiar y pegar esta ecuación, que es la envolvente compleja de
la función de respuesta al impulso de este canal dispersivo. La estoy copiando y me la voy a llevar a la página actual. Entonces tenemos H tilde de t es igual a esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es dejar de hablar aquí de esta fase como 2πfc tau n, sino que simplemente vamos a reemplazarla por, tal como dice ahí, el ángulo θn. Lo vamos a poner todo en un mismo color. Y vamos a asumir que la pérdida de potencia por distancia, el desvanecimiento sombra, los podemos modelar como un factor 1, en el entendido de que eso es válido en la medida que la razón señal al ruido de la transmisión esté debidamente compensada por ese mismo factor. Ahora, este modelo que nosotros lo desarrollamos, lo derivamos en forma teórica, argumentando cierto comportamiento de la física de propagación de múltiples trayectorias, es un modelo que ha sido validado empíricamente numerosas veces. Entonces hay una vasta literatura que valida el modelo empíricamente. Y aquí solamente como ejemplo les muestro esta gráfica que es de un artículo científico ya de hace 30 años, que muestra mediciones de dos funciones de respuesta al impulso de ciertos canales, de ciertos ambientes de propagación. Acá tenemos tiempo en nanosegundos. Entonces, si esta acá de alguna forma llega hasta 200 nanosegundos, vemos que en este caso de aquí, esta llega hasta 400, es el doble de largo. Entonces, una primera pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos ambientes de propagación para que en un caso versus el otro haya una escala, un estiramiento en un factor 2 u otro factor en el dominio del tiempo? Hay una amplitud relativa de todas las trayectorias con respecto a la de mayor potencia. Aquí da la impresión de que la primera es la trayectoria de mayor potencia, entonces uno podría pensar de que al ser la primera es una trayectoria de línea de vista. Por supuesto, es el camino más corto recorrido, es la primera que llega. Acá no. Aquí hay algunas trayectorias que se llaman precursoras a aquella que es la trayectoria de máxima potencia, lo cual sugiere de que no es un ambiente de línea de vista, porque si hay una trayectoria débil que llega antes de otra fuerte, esta fuerte no puede ser la línea de vista. Pero como esta llega débil, tampoco puede ser esta la línea de vista, porque si no tendría que llegar como la más fuerte. Así que aquí, simplemente en la lectura de este gráfico, uno podría inferir de que este caso aquí es un caso sin línea de vista y uno podría inferir de que este caso es un caso con línea de vista, pero eso no necesariamente explica la diferencia en las dispersiones. Esto es simplemente un par de casos ilustrativos al respecto. Entonces lo que queremos es tratar de entrar en detallar y en entender todo esto un poquito mejor. Entonces,
nos interesa estudiar los tau n, los hn y los zn en mayor detalle. Queremos entender estadísticamente si estos pueden ser modelados y en caso que sí, cuál es un buen modelo estadístico. Y para eso quiero ordenar o al menos formalizar algunas definiciones que faciliten conversar sobre eso. Entonces voy a volver a esta lámina del módulo 2 y voy a copiar la gráfica para tenerla como referencia. Y la voy a pegar acá. Y vamos a definir bien formalmente de que hay una enumeración de las trayectorias secuencial en el orden en el cual van llegando. Entonces tenemos tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5, tau 6, tau 7, los instantes en las que llegan. Aquí podemos poner tau 7, son los instantes en los que van llegando sucesivamente las trayectorias. Hay alguna trayectoria que es la última, y esta es la trayectoria tau sub LC, porque nuestro modelo, ¿no es cierto?, tiene una suma de LC trayectorias. Entonces, esta última la vamos a llamar LC. Y correspondientemente están las magnitudes. Acá está ilustrado el caso de H3 para la tercera trayectoria, cuya fase es θ3 correspondientemente, y lo mismo, por supuesto, vale para todas. Ahora, la última, la más tardía, además, la vamos a llamar tau max. Entonces, tau max es esta de acá. Voy a ponerlo como una flechita. Y es efectivamente la máxima entre todos los tau n sobre todos los n posibles de 1 a LC. Tal vez podemos aquí n en 1 hasta LC. Y lo mismo vamos a hacer acá con la primera trayectoria que llega, y la vamos a llamar también tau 0 como aquella definida como el mínimo sobre n de todos los tau sub n. Y con esas definiciones en mente, vayamos a una nueva página en la cual voy a hacer una figura. Y esta figura comienza con un paralelepípedo que va a representar alguna pieza, alguna sala de oficina, por ejemplo, o una sala de clase, donde tenemos todas esas aristas.
Y vamos a pensar de que aquí arriba, en alguna parte, en el techo de esta sala, hay un pequeño punto de acceso Wi-Fi que tiene su antena. Y vamos a pensar de que en otra parte de la sala hay un escritorio con, por ejemplo, un tablet o un computador. Ahí está el teclado y la pantalla. Y por supuesto que este tablet en alguna parte por adentro, generalmente no es visible, pero por adentro tiene su antenita Wi-Fi y hay una comunicación que ocurre entre estos dos. Entonces, desde luego que va a existir, al menos en esta figura, una trayectoria de línea de vista entre los dos. Y esa trayectoria, por ser la línea de vista, es la primera que llega, así que sabemos que el retardo de esa trayectoria es tau 0. Pero van a haber otras trayectorias que son trayectorias indirectas, que rebotan en distintos lados y llegan a la antena a través de rebotes. Y de estas puede haber muchas. Puede haber alguna que rebota también en la pared de atrás, etcétera. Muchas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los valores de de los retardos de esas trayectorias? Entonces lo que queremos tratar de abordar aquí es conversar acerca de los tau n. Y ahora lo que voy a hacer es a este espacio de oficina le voy a poner dimensión y voy a simplemente decir de que este espacio de oficina tiene aproximadamente 10 metros de largo y tal vez unos 5 metros de ancho y tal vez unos 2 a 3 metros de alto como un espacio típico. Entonces, esta trayectoria de acá, la trayectoria de línea de vista, line of sight, digamos que tiene una distancia de 9 metros. ¿Por qué? Porque va desde casi una esquina hasta el techo, pero, ¿no es cierto?, no están directamente en las paredes ambos, digamos que son 9 metros. Entonces, hay un primer valor que es esencial tener presente, es que la velocidad de la luz que sabemos es 300.000 kilómetros por segundo, escrito en centímetros por nanosegundo, son 30 centímetros por nanosegundo. En un nanosegundo, la luz avanza 30 centímetros. Entonces, si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo necesita para avanzar 9 metros? La respuesta inmediata es que tau 0 son 30 nanosegundos. Es decir, desde el momento en que ocurre una transmisión acá hasta que esa señal llega acá,
transcurren 30 nanosegundos. Entonces con esto hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango esperable para todas las demás trayectorias? Todas estas trayectorias naranjas, en color naranjo acá. ¿Cuál es el rango esperable para todas las demás trayectorias? Para el retardo de todas las demás trayectorias. Y tal vez más fácil es hacerse la pregunta para tau max. La trayectoria más tardía, si es que la de línea de vista se demoró 30 nanosegundos, la más tardía serán 50 nanosegundos, serán 100 nanosegundos, serán 1000 nanosegundos, serán microsegundos, milisegundos o segundos. Bueno, por supuesto que cuanto más se demora una trayectoria en llegar, más largo el camino recorrido. Y cuanto más largo el camino recorrido, más rebotes dio. Y vale la pena decir en este punto que acá dibujé únicamente rebotes dentro de la sala. Por supuesto que pueden haber rebotes en objetos lejanos. Paredes de pasillos aledaños, paredes de edificios aledaños. Entonces pueden haber trayectorias muy lejanas que salen por una ventana y entran por una puerta, se debilitan poco y que fueron muy lejanas. ¿Sí? Pero ¿cuánto es el tau max que uno podría esperar? Y aquí la verdad es que una trayectoria que recorre aproximadamente 3 veces más la distancia que la línea de vista tiene que haber dado por lo menos unos 5, 8, 10 rebotes. Intuitivamente. Y cada rebote la va debilitando. Así que uno perfectamente podría decir, bueno, mira, no lo sé, pero si tau 0 son 30 nanosegundos, tau max, uno podría argumentar de que debe andar en el orden de 100 nanosegundos, en el orden de recorrer 3 veces la distancia. Entonces, en el orden de un recorrido de 3 veces la distancia de la trayectoria tau 0 y por lo tanto estamos hablando del orden de 25 a 30 metros y por lo tanto estamos hablando de el orden de 100 nanosegundos. Pueden ser 200 nanosegundos, por supuesto, pueden ser 300 también, pero no mucho más que eso. Pueden haber condiciones en que no alcanzan ni a los 100 también, 60, 80, puede ser, pero de ese orden. Estamos haciendo un argumento relativamente blando de orden de magnitud. De igual forma, vamos a dibujar ahora un escenario completamente distinto y pensemos, por ejemplo, en la cuenca de Santiago. Tenemos acá algo más plano arriba, así, eso me gustó mejor, el Cerro Manquehue. Voy a poner aquí en alguna parte el Cerro San Cristóbal, que es como más o menos largo y tiene una cumbre. El San Cristóbal. Y voy a dibujar aquí al fondo la cordillera de los Andes.
con sus múltiples cadenas de montañas y cerros. Vamos a dibujar por acá, en alguna parte, el campus San Joaquín. Y vamos a suponer que tenemos una antena transmisora, ahora situada en la cumbre del Cerro San Cristóbal. Una emisora de radio, una emisora de televisión abierta. Y vamos a asumir, de igual forma, que en alguna parte hay un receptor en el campus San Joaquín. Nuevamente, hay una trayectoria de línea vista. Si uno va a la cumbre del Cerro San Cristóbal en un día con buena visibilidad, uno ve el campus San Joaquín. Así que hay una trayectoria de línea vista. Pero por supuesto que también hay trayectorias que hacen rebote en las montañas. Aquí el ejemplo de un rebote en el Manquehue, un rebote en el Manquehue y en las montañas. E incluso uno podría justificar alguna trayectoria que se va por un cañón urbano, rebotando entre edificios y de alguna forma encuentra su camino hacia San Joaquín. Pero aquí la trayectoria de línea de vista vamos a asumir de que tiene una distancia de aproximadamente 9 kilómetros. Recién hablábamos de 9 metros, ahora estamos hablando de 9 kilómetros, 1000 veces más. Entonces de aquí resulta automáticamente que el tiempo de esa trayectoria es 1000 veces más. Es decir, estamos hablando de un tau cero que está en el orden de 30 microsegundos. Y podríamos argumentar relativamente en forma blanda de que un tau max de alguna trayectoria que dio muchos rebotes podría estar en el orden de unos 100 microsegundos, que corresponde a una distancia de 30 kilómetros. Entonces, fíjense lo que ha ocurrido. El tamaño del ambiente de propagación entre el caso, llamémoslo urbano metropolitano, y el caso oficina interior, creció en distancia en un factor 1000. Y de igual forma crecieron en retardo en un factor 1000 los retardos de las trayectorias. Esto significa, volviendo a este gráfico de acá, de que en la medida que uno observa dispersiones más grandes, eso revela un ambiente de propagación de mayor tamaño. En el ejemplo que nosotros vimos, ese factor de estiramiento en el eje tiempo de la función de la dispersión de la función de respuesta al impulso es del orden de un factor 1000. Así que quiero con eso llevar todo esto a una observación clave. La dispersión del canal varía proporcionalmente al tamaño del ambiente
de propagación. Y esta es la primera observación clave con respecto a la dispersión de canal.